La invasión comienza. El cielo nocturno estaba oscuro, pero algo se movía sobre las nubes. Una enorme nave de guerra alienígena flotaba silenciosamente sobre la tierra. Dentro de la nave una joven guerrera se erguía, sus brillantes ojos rojos llenos de determinación. Ella era Tira, la guerrera más fuerte del Imperio Sorian. Ella había entrenado toda su vida para este momento. Había ganado batallas en muchos planetas, aplastando enemigos sin miedo. La Tierra era solo otro mundo débil esperando ser conquistado, o eso pensó. La voz de su comandante resonó a través de su casco. Estás liderando el primer ataque, no les muestres piedad. Siu sonrió. Sí, comandante, esto terminará rápidamente. Con un movimiento brusco saltó de la nave. El viento la acompañó mientras caía hacia la tierra, su escudo de energía brillando alrededor de su cuerpo. Detrás de ella docenas de soldados sorianos la siguieron. Estaban listos para destruir cualquier cosa en su camino. Aterrizaron en una base militar en las afueras de una ciudad humana. El suelo se agrietó bajo sus pies. Cuando tocaron tierra, Tira miró a su alrededor. El lugar estaba muy silencioso. ¿Dónde estaban los humanos? Dio un paso adelante escaneando el área. De repente, una brillante explosión estalló cerca de ella, enviando polvo y escombros volando por los aires. ¡Emboscada! Uno de sus soldados gritó antes de que Sira pudiera reaccionar. Soldados humanos aparecieron detrás de edificios disparando sus armas. El Sorian tenía mejor armadura y reflejos más rápidos, pero los humanos eran inteligentes. Atacaron desde diferentes direcciones usando granadas de humo para confundir a los alienígenas. Sira esquivó una bala y levantó la mano. Un pulso de energía azul se disparó desde su palma, golpeando a un soldado humano y arrojándolo hacia atrás. Ella esperaba que los demás corrieran asustados, pero no lo hicieron. En cambio, siguieron luchando. No tenían miedo. Los ojos de Sira se entrecerraron. Esto era inusual en otros planetas. Las especies más débiles rogaron piedad, pero estos humanos eran diferentes. Un grupo de soldados humanos se apresuró hacia adelante, liderados por un hombre con un uniforme oscuro. Su rostro estaba cubierto de tierra y sudor, pero sus ojos ardían de confianza. «Concentra el fuego en el líder», ordenó. Vira se dio cuenta de que estaba hablando de ella. Sonrió con suficiencia. «Déjalos intentarlo». Se movió como un rayo esquivando balas, volteando obstáculos y derribando enemigos con sus ráfagas de energía. Sus soldados avanzaban, pero los humanos luchaban con una intensidad que nunca antes había visto. Entonces sucedió algo inesperado. Un equipo de humanos rompió las defensas Zoran y plantó explosivos en la nave de transporte alienígena. ¡Boom! La nave explotó. Llamas que se elevan hacia el cielo. El corazón de Tius latía con fuerza. ¿Cómo hicieron eso tan rápido? Se giró y vio al líder humano parado en un tejado mirándola. Sonrió con suficiencia. No es tan fácil. Sara apretó los puños. Este hombre, ¿quién era? Su comunicador revienta a Sira. Retírate de inmediato. Los humanos son más fuertes de lo esperado. Apretó los dientes. Retírate. No, ella nunca huyó de una pelea. Pero luego vio llegar a más humanos con armas avanzadas, colocando trampas y trabajando juntos. No solo estaban luchando con armas, estaban usando su inteligencia. Respiró hondo. Esta no era una batalla normal. Estos no eran enemigos normales. Por primera vez en su vida, Siarei se sintió perdida. Levantó su comunicador de muñeca y gruñó. Entendió. Comandante retrocediendo. Los soldados sorianos activaron sus dispositivos de camuflaje y desaparecieron en la noche cuando Siarei saltó a un edificio cercano. Miró hacia atrás al campo de batalla. Los humanos habían ganado la primera pelea. Tenía que saber más. Tenía que entender qué los hacía tan diferentes, porque algo le decía que esta guerra no iba a ser fácil. Los guerreros Dudan Cyrus se sentó en las sombras del campo de batalla en ruinas, observando los soldados humanos. Debajo el viento traía el olor a humo y metal, pero había algo más en el aire. Desafío. Ella apretó los puños. Así no era como se suponía que debía ir. Durante años la habían entrenado para creer que los humanos eran débiles y fáciles conquista. Pero esta noche había visto algo diferente. No eran la especie más avanzada, sus armas eran primitivas comparadas con la tecnología Zoran. Sus cuerpos eran frágiles comparados con la fuerza de su especie, y aún así habían ganado la primera batalla. ¿Por qué su mente repitió la pelea buscando respuestas? No tenían escudos de energía ni armadura biomejorada, y aún así ellos. La invasión comienza. El cielo nocturno estaba oscuro, pero algo se movía sobre las nubes. Una enorme nave de guerra alienígena flotaba silenciosamente sobre la tierra. Dentro de la nave una joven guerrera se erguía, sus brillantes ojos rojos llenos de determinación. Ella era Tira, la guerrera más fuerte del Imperio Sorian. Ella había entrenado toda su vida para este momento, había ganado batallas en muchos planetas aplastando enemigos. Sin miedo. La Tierra era solo otro mundo débil esperando ser conquistado, o eso pensó. La voz de su comandante resonó a través de su casco. Estás liderando el primer ataque, no les muestres piedad. Siu sonrió. Sí, comandante, esto terminará
Rápidamente con un movimiento brusco saltó de la nave, el viento la acompañó mientras caía hacia la tierra, su escudo de energía brillando alrededor de su cuerpo. Detrás de ella docenas de soldados orianos la siguieron, estaban listos para destruir cualquier cosa en su camino. Aterrizaron en una base militar en las afueras de una ciudad humana, el suelo se agrietó bajo sus pies. Cuando tocaron tierra, Tira miró a su alrededor, el lugar estaba muy silencioso. ¿Dónde estaban los humanos? Dio un paso adelante escaneando el área. De repente, una brillante explosión estalló cerca a ella, enviando polvo y escombros volando por los aires. ¡Emboscada! Uno de sus soldados gritó antes de que Sira pudiera reaccionar. Soldados humanos aparecieron detrás de edificios disparando sus armas. El Saurian tenía mejor armadura y reflejos más rápidos, pero los humanos eran inteligentes. Atacaron desde diferentes direcciones usando granadas de humo para confundir a los alienígenas. Sira esquivó una bala y levantó la mano. Un pulso de energía azul se disparó desde su palma, golpeando a un soldado humano y arrojándolo hacia atrás. Ella esperaba que los demás corrieran asustados, pero no lo hicieron. En cambio, siguieron luchando. No tenían miedo. Los ojos de Sira se entrecerraron. Esto era inusual en otros planetas. Las especies más débiles rogaron piedad, pero estos humanos eran diferentes. Un grupo de soldados humanos se apresuró hacia adelante, liderados por un hombre con un uniforme oscuro. Su rostro estaba cubierto de tierra y sudor, pero sus ojos ardían de confianza. «Concentra el fuego en el líder», ordenó. Vira se dio cuenta de que estaba hablando de ella. Sonrió con suficiencia. «Déjalos intentarlo». Se movió como un rayo esquivando balas, volteando obstáculos y derribando enemigos con sus ráfagas de energía. Sus soldados avanzaban, pero los humanos luchaban con una intensidad que nunca antes había visto. Entonces sucedió algo inesperado. Un equipo de humanos rompió las defensas Zoran y plantó explosivos en la nave de transporte alienígena. ¡Boom! La nave explotó. Llamas que se elevan hacia el cielo. El corazón de Tius latía con fuerza. ¿Cómo hicieron eso tan rápido? Se giró y vio al líder humano parado en un tejado mirándola. Sonrió con suficiencia. No es tan fácil. Sara apretó los puños. Este hombre, ¿quién era? Su comunicador revienta a Sira. Retírate de inmediato. Los humanos son más fuertes de lo esperado. Apretó los dientes. Retírate. No, ella nunca huyó de una pelea. Pero luego vio llegar a más humanos con armas avanzadas, colocando trampas y trabajando juntos. No solo estaban luchando con armas, estaban usando su inteligencia. Respiró hondo. Esta no era una batalla normal. Estos no eran enemigos normales. Por primera vez en su vida, Siarei se sintió perdida. Levantó su comunicador de muñeca y gruñó. Entendió. Comandante retrocediendo. Los soldados orianos activaron sus dispositivos de camuflaje y desaparecieron en la noche cuando Siarei saltó a un edificio cercano. Miró hacia atrás al campo de batalla. Los humanos habían ganado la primera pelea. Tenía que saber más. Tenía que entender qué los hacía tan diferentes, porque algo le decía que esta guerra no iba a ser fácil. Los guerreros dudan. Cyrus se sentó en las sombras del campo de batalla en ruinas, observando los soldados humanos. Debajo el viento traía el olor a humo y metal, pero había algo más en el aire. Desafío. Ella apretó los puños. Así no era como se suponía que debía ir. Durante años la habían entrenado para creer que los humanos eran débiles y fáciles conquista. Pero esta noche había visto algo diferente. No eran la especie más avanzada, sus armas eran primitivas comparadas con la tecnología Zoran. Sus cuerpos eran frágiles comparados con la fuerza de su especie, y aún así habían ganado la primera batalla. ¿Por qué su mente repitió la pelea buscando respuestas? No tenían escudos de energía ni armadura biomejorada, y aún así ellos era algo más poderoso que el miedo. Porque no dejamos atrás a los nuestros, dijo Z. Los dedos se curvaron alrededor de la etiqueta. El metal estaba frío, pero dentro de su pecho algo cálido provocó una extraña emoción desconocida que se agitó en su lealtad, amor, sacrificio. Estas eran cosas que su especie nunca había valorado, y de repente se dio cuenta de que este era el poder de los humanos, no sus armas, no su tecnología, su fuerza. Estaban sus corazones, y por primera vez en su vida Siarei se preguntó si había estado luchando por el lado equivocado todo este tiempo. Traición y escape. La noche estaba silenciosa, pero la mente de Siarei era un campo de batalla. Por primera vez en su vida tenía miedo no de los humanos ni de la muerte, sino de la verdad que había descubierto. Había pasado toda su existencia creyendo a la manera soriana que los fuertes gobernaban y los débiles perecían, que las emociones eran una carga, que la lealtad tenía sentido a menos que sirviera al poder. Pero ahora había visto algo diferente. Los humanos luchaban no solo para ganar, sino unos por otros. No abandonaban a los heridos, no sacrificaban a los débiles, y lo peor de todo, habían comenzado a cambiar. La Sira estaba de pie en un tejado, sus ojos alienígenas brillaban en la oscuridad mientras activaba su comunicador. La voz de su comandante soriano llegó de inmediato. Reporta a Kira, ¿has localizado las debilidades del enemigo?
Dudo. Podía decir que sí, podía revelar dónde se escondían los líderes humanos, dónde estaban estacionadas sus últimas líneas de defensa y la tierra caería. La flota soriana estaba esperando. Una orden y todo ardería. Respiró hondo. Comandante, necesito hablar con el Alto Consejo. Siguió un largo silencio, luego la voz del comandante volvió más aguda. ¿Por qué Tera tragó? Creo que podemos haber calculado mal la naturaleza de esta especie. Otro silencio, luego de repente, una segunda voz cortó fría y despiadada. La General Suprema Sara, ¿estás cuestionando tus órdenes? Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No, Sorian, cuestionó al General Supremo y vivió. Forzó su voz para permanecer tranquila. Sugiero una evaluación, señor. Los humanos no son débiles, no son como los demás. Hemos conquistado. La voz del General Supremo era como una espada, te has ablandado. Sus puños se apretaron. No, señor, me he vuelto sabia. Por un momento hubo silencio, luego vinieron las palabras que había temido, eres un traidor. Su sangre se convirtió en hielo, luego el sistema de anulación de su nave la activó. Su propia flota la había fijado en su posición, iban a eliminarla. Gira se movió rápido justo cuando la primera explosión golpeó el tejado, saltó rodando por el suelo. Una explosión masiva borró el lugar donde había estado parada, su propia gente le estaba cazando, corrió por la ciudad en ruinas, su mente acelerada, no tenía ningún plan, ningún aliado excepto sus pies, instintivamente se volvieron hacia las únicas personas que podrían ayudar a los humanos. Tira llegó a la base humana justo antes del amanecer, magullada y sangrando, ya podía oír sus alarmas sonando, las armas haciendo clic en su lugar en segundos, estaba rodeada de soldados, luego vino la voz, te había estado esperando de nuevo. El capitán James dio un paso adelante, el arma apuntó directamente a su pecho, sus soldados estaban detrás de él. Sus rostros ilegibles, levantó las manos, no soy tu enemigo, James no bajó su arma, esperas que creamos eso, Sara respiró hondo, mi gente me ha traicionado, los soldados intercambiaron miradas, pero la expresión de James no cambió, ¿por qué debería importarme? Ella sostuvo su mirada porque si no los detenemos juntos, su planeta arderá al amanecer durante un largo momento, nadie habló, el aire entre ellos estaba denso de tensión, luego finalmente. James bajó su arma habla rápido alienígena, porque si mientes tampoco vivirás para ver salir el sol, y con esas palabras el destino de la Tierra y de Siari estaba a punto de cambiar para siempre un nuevo propósito, el frío acero del búnker subterráneo presionó contra la espalda de Sira mientras se apoyaba contra la pared respirando pesadamente, ella acababa de hacer lo impensable, traicionó a su propio imperio y buscó refugio entre las mismas especies que estaba destinada a destruir y ahora estaba rodeada de humanos. Todos con armas apuntando a su cabeza se había enfrentado a la muerte innumerables veces antes, pero esta vez no se defendió. Esta vez los necesitaba el capitán James, estaba frente a ella, sus agudos ojos fijos en los de ella buscando ante cualquier señal de engaño, sus soldados lo flanquearon. Esperando la orden de disparar empezar a hablar dijo Biou, como Stilberer exhaló tu mundo, habrá desaparecido al amanecer los humanos, intercambiaron miradas inquietas, algunos apretaron sus agarres en sus armas, otros se burlaron suena como un problema con el que deberías lidiar por tu cuenta un soldado alienígena gruñó, Ser negó con la cabeza, no entiendes creen que estoy muerta eso significa que el ataque ya está en movimiento James entrecerró los ojos, ¿y por qué deberíamos confiar en ti? El Z sostuvo su mirada sin pestañear porque tuve todas las oportunidades de matarte antes y no lo hice la habitación se quedó en silencio ella tenía razón si los hubiera querido muertos ya se habrían ido en cambio había venido a ellos arriesgándolo todo James la estudió por un momento más antes de bajar su arma dime que viene Sira reveló la verdad un arma de nivel planetario ahora estaba cargando a bordo de la nave nodriza Soran ya no era solo una invasión de flota esto era extinción los sorianos habían decidido que la Tierra no valía la pena el esfuerzo de la conquista, la quemarían en su lugar. James escuchó silencio, su mandíbula apretándose con cada palabra. Cuando terminó se giró hacia su equipo. ¿Cuánto tiempo? La voz de Sira era sombría. 6 horas. James no dudó entonces. Vamos a derribar esa nave. La misión imposible. James y su equipo se movieron rápido. Reuniendo a sus mejores luchadores, Sira se unió a ellos, pero no como su prisionera, como su única posibilidad de supervivencia. El plan era suicida infiltrarse en la nave nodriza soriana usando tecnología enemiga robada, colocar explosivos en el núcleo de armas, escapar antes de que la nave detone. Nadie esperaba salir con vida, pero no lucharon porque querían vivir, lucharon porque se negaron a dejar que la Tierra cayera. Por primera vez Ira sintió algo extraño dentro de ella, no deber, no órdenes, algo más profundo, propósito. El asalto final, la nave soriana robada, atravesó la negrura del espacio dirigiéndose hacia la nave nodriza que se avecinaba desde la distancia. La enorme nave de guerra parecía una fortaleza flotante brillando con energía dentro de la nave robada. James se giró hacia su equipo. Esto es todo, no hay segundas oportunidades, los derribamos o morimos en el intento. Sira dio un paso adelante. No moriremos, ganaremos. James sonrió con confianza. Me gusta cómo se acercaron a la nave enemiga. Las alarmas sonaron,
El Sorian los había detectado. Sera agarró los controles, sujetó la nave, se sacudió, esquivando el fuego entrante mientras navegaba por el caos. Este era su mundo, su campo de batalla, pero ahora estaba luchando por el otro lado y se sentía bien. Se estrellaron contra la nave nodriza, bahía parlante, armas listas. Los soldados Sioran corrieron hacia ellos, pero Sira se movió como un rayo. Cortándolos con precisión, los humanos la siguieron, luchando junto a ella, no contra ella. Paso a paso, se adentraron más en el corazón de la nave, hacia el núcleo del arma. El tiempo se estaba agotando. La voz de James crepitó a través de las comunicaciones. Necesitamos ese núcleo expuesto ahora. Sara activó la anulación de seguridad interna de la nave, forzando la apertura de las puertas blindadas. El arma zumbó con energía letal. 1 minuto hasta la detonación. Tuvieron que moverse. James y su equipo colocaron los explosivos. Sira los cubrió, derribando a cualquier Soran que se acercara demasiado. Justo cuando estaban a punto de escapar, una voz familiar resonó por la cámara. Mientras se giraba de pie en la entrada, estaba su general supremo, el que había ordenado su muerte. La elección final. El general supremo dio un paso adelante elevándose sobre ella. Podrías haber sido genial. Kira F agarró su arma. Soy genial, solo elegí el lado correcto. El general sonrió. Y luego mueres con ellos. Se abalanzó. Su batalla fue brutal, rápida y despiadada. Las espadas chocaron, la energía pulsó, pero Sara no era la misma guerrera que había sido antes. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por algo más grande, y eso la hizo imparable. Con un golpe final, clavó su espada en el pecho de él. General se tambaleó, ojos abiertos. Nos traicionaste. Si SRA se acercó Bocom, no evolucioné. Con un empujón final ella lo envió cayendo en el núcleo de energía de las armas. La cuenta regresiva llegó a 0, la nave se sacudió violentamente. Tira se giró hacia James, el equipo corrió de regreso a la nave robada, escapando justo cuando los explosivos detonaron la nave nodriza. Estalló en llamas, rompiéndose en la oscuridad del espacio, y así la Tierra estaría a salvo. Un nuevo comienzo de vuelta en la Tierra. Los humanos vitorearon. La guerra había terminado. Sira estaba de pie junto a James mirando al cielo. Ya no era un soldado del Imperio. Soran ahora era algo más, una protectora, una guerrera, y tal vez una humana a su manera. James la empujó. No estás mal para ser un extraterrestre. Siu sonrió con suficiencia. No estás mal para ser una humana, y con eso el universo había cambiado para siempre. La última batalla. El cielo estaba ardiendo. Sira estaba de pie en el campo de batalla en ruinas. Su cuerpo dolía. Su respiración era superficial. La nave nodriza soriana se había ido, reducida a nada más que escombros arrojados en la órbita de la Tierra. Pero no había terminado. Todavía no podía oír el zumbido bajo de las naves de guerra entrantes, sentir el estruendo bajo sus botas. Mientras la última ronda, restos de la invasión soriana, la fuerza descendía. Venían a terminar lo que empezaron. Y esta vez no tenía una flota detrás de ella, ningún ejército a sus espaldas, solo tenía a los humanos y a ella misma. El ataque final comienza. Una voz profunda crujió a través de las estafas humanas. Todas las fuerzas restantes. Este es el capitán James. Mantenemos la línea. Lucharemos hasta el último hombre. Sera apretó los puños. Estaba equivocado. No lucharían hasta el último hombre. Ganarían. El suelo tembló cuando las cápsulas de desembarco sorianas se estrellaron contra la Tierra, abriéndose como huevos monstruosos. Emergieron guerreros de élite, armaduras con ojos brillantes llenos de venganza. Sira reconoció a su líder de inmediato, el alto comandante Berak. Era una leyenda, una máquina de guerra en forma viviente. Había conquistado sistemas estelares enteros, dejó civilizaciones en ruinas y ahora sus brillantes ojos rojos estaban fijos en ella. Siarei, gruñó dando un paso adelante. Has deshonrado a tu gente, tu nombre será borrado de la historia. El pulso de Sira latía en sus oídos. Había luchado junto a Berak una vez, ahora se enfrentaría a él. La historia no me recordará, dijo levantando su arma, pero recordarán lo que hice. Berak dejó escapar una profunda risa gruñona. Entonces deja que esta sea tu última batalla. Atol, la última guerra. El campo de batalla estalló en caos. La carga soriana, sus espadas de energía destellando. Los humanos los enfrentaron de frente, superados en número, superada en armamento pero inquebrantable. Ra se movía como un rayo, zigzagueando entre las filas enemigas, una mancha de destrucción. Ella luchó como nunca antes, no por su imperio, no por sobrevivir, sino por algo más grande. Ella luchó por la Tierra, por los humanos que le habían mostrado lo que realmente significaba ser fuerte, por James, que había confiado en ella cuando nadie más lo haría, por sí misma, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Dira contra Berak, la batalla definitiva. Berro irrumpió en el campo de batalla, un titán entre guerreros. Soldados humanos cayeron ante él, sus armas apenas lo frenaron. Sira corrió hacia él, espada desenvainada, sabiendo que solo había una manera de terminar con esto. Sus armas chocaron como truenos, enviando ondas de choque por el aire. Berak era más fuerte, sus golpes eran más pesados, implacables, cada uno destinado a matar. Pero Sara era más rápida. Ella esquivó, contraatacó con la ferocidad de alguien que no tenía nada que perder, pero todo que proteger. Beric se burló.
Eras nuestro mejor guerrero y ahora estás luchando por estas criaturas. La espada de Sira se trabó contra la suya, sus rostros estaban separados por centímetros, son más fuertes de lo que jamás entenderás. Ella gruñó, Berak la empujó. De vuelta con un poderoso golpe, ¿crees que puedes vencerme? Traer ahora se limpió la sangre de los labios, su cuerpo gritaba de dolor, pero solo sonrió con suficiencia. No creo que Berak. Su agarre se apretó en su arma, lo sé, y con un movimiento final cayó al suelo esquivando su golpe fatal. Luego se lanzó hacia adelante arrastrando su espada profundamente en su pecho. Los ojos de Berak se abrieron en shock, su agarre se aflojó, su cuerpo tembló. Imposible. Sira giró la espada. No es imposible, se inclinó con una voz apenas un susurro humano, con un último aliento. Berak cayó y el campo de batalla se congeló. Los guerreros sorianos miraron a su líder caído, luego a Kira, luego al humano que seguía de pie todavía luchando. La guerra había terminado y la humanidad había ganado las secuelas. Las fuerzas sorianas se retiraron, su voluntad destrozada. La tierra se mantuvo victoriosa. El campo de batalla estaba en silencio excepto por el sonido del viento corriendo sobre las ruinas. El humo se elevó en espesas nubes. Los cuerpos de los caídos yacían esparcidos por la tierra. Sira cayó de rodillas, exhausta, la sangre goteaba de sus heridas, pero ella no la sintió, había sobrevivido. Una mano se extendió hacia abajo. James levantó la vista, su rostro estaba magullado, su uniforme rasgado, pero estaba vivo. Le ofreció la mano, ella dudó, luego lentamente extendió la mano y la tomó mientras se la ponía de pie. Se dio cuenta de algo, ya no era Zoran, ya no era una invasora, era algo nuevo, una guerrera de la tierra, el comienzo de algo más grande. Cuando el sol salió sobre los restos, James se giró hacia ella. ¿Y ahora qué? Sira miró al horizonte, al planeta que una vez había visto débil, ahora lo buscaba por lo que realmente era, irrompible. Sonrió con suficiencia. Ahora reconstruimos. James sonrió. No te vas, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No, este es donde pertenezco. Y mientras los supervivientes se reunían, mientras el mundo celebraba su victoria, Tyrus estaba entre ellos. No como un forastero, no como un enemigo, sino como uno de ellos, un protector, un guerrero, un humano en las formas que más importaban. Y aunque la guerra había terminado, en el fondo sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. La leyenda de Tira, la guerra había terminado, el campo de batalla yacía en silencio, llena de los restos de una fuerza de invasión que una vez amenazó con borrar a la humanidad. La flota soriana se había retirado. Su imperio, sacudido por una única verdad imposible, los humanos no eran débiles y en el corazón de todo estaba Sira, no como una invasora, no como una conquistadora, sino como una guerrera de la tierra. Una guerrera sin hogar por primera vez en su vida. Sira no sabía quién se suponía que era. Había traicionado a su gente. Había luchado contra el mismo imperio que la había creado. Había destrozado los cimientos de todo en lo que alguna vez había creído. Y, sin embargo, mientras estaba entre los humanos, sus ojos se llenaron de gratitud, respeto y algo que nunca antes había visto, aceptación. Se dio cuenta de algo, no estaba perdida. Finalmente había encontrado donde pertenecía. El último adiós o un nuevo comienzo. El sol colgaba abajo en el horizonte mientras Skira caminaba por las ruinas del campo de batalla. Los sobrevivientes estaban reconstruyendo. Los soldados que una vez lucharon contra ella ahora asentían en silencio con respeto cuando pasó y entonces lo vio. James. Estaba de pie junto a unos restos en llamas con los brazos cruzados observándola acercarse. Su uniforme estaba roto. Sangre seca en su cara, pero él seguía de pie. Así que, ¿y ahora qué? Preguntó. Viser exhaló. Tu mundo está a salvo. James levantó unas cejas. Suenas como si te fueras. Ella dudó durante años, solo había conocido batalla, solo conquista. La idea de quedarse, de vivir por algo más que la guerra se sentía extraña, aterradora. ¿Podría realmente quedarse? Miró a James, a la gente a su alrededor y por primera vez sintió miedo, no a la muerte, sino a lo desconocido de tener un futuro. James sonrió con suficiencia. Salvaste este planeta, te ganaste tu lugar aquí. Miró las ruinas de las máquinas de guerra, ahora luego a la gente resurgiendo de las cenizas más fuerte que antes. Pensó en su pasado, sobre todo lo que había perdido. Luego pensó en su futuro, un futuro con esta gente, y tomó su decisión. Siarei, el guardián de la tierra. Pasaron los meses, las cicatrices de la guerra se desvanecieron, pero la leyenda de Sira, la guerrera alienígena que defendió la tierra, apenas había comenzado. Se convirtió en una guardiana, una defensora de pie junto a los humanos que una vez fue enviada a destruir. Entrenó con ellos, luchó con ellos, se convirtió en uno de ellos, pero algo permanecía en las sombras. El imperio soriano había sido derrotado, pero no destruido, y volverían algún día. Volverían para vengarse, y cuando ese día llegara no solo encontrarían humanos esperando, encontrarían a Siarei más fuerte, más feroz y lista para proteger el único hogar que le quedaba. Las leyendas led. Una noche James encontró a Sira mirando las estrellas, pensando en ellas. Le preguntó, no necesitaba responder, siempre estaba pensando en ellas. El Sorian no olvidaría lo que había hecho, no aceptarían su traición. Un día volverían trayendo la guerra, incluso peor que la anterior. James suspiró. Cuando regresen estaremos listos. Sira se giró hacia él, sus labios se curvaron en una sonrisa. No, ella dijo, no solo estaremos listos. Sus ojos brillaron en la oscuridad llenos de algo el Sorian nunca había entendido. Estaremos esperando.